Hola amigos, quiero hablarles de un libro de Nona Fernández, una escritora chilena, llamado La Dimensión Desconocida. ¿Recuerdan la serie de televisión? Bien, este libro parte de ese referente para crear una dimensión desconocida paralela, digamos, relacionada a un episodio de la vida chilena, como fue la dictadura. Esa dictadura que todavía parece que está muy cerca, sobre la que hay todavía mucho dolor, hay mucha herida abierta. Y esta escritora un poco monotemática, tiene varios libros en los cuales habla de lo mismo, se encarga de plasmar en el año 2016 una suerte de línea construida sobre un personaje que torturaba. Tratar de entender cómo funciona la mente, el alma, el ser humano bajo ciertas condiciones es en el que uno puede ser capaz de llegar a hacer lo que hizo este señor que torturaba, esa dimensión desconocida tan difícil, tan inconcebible, que a la vez ella dice, bueno, pero es que ese señor se ve tan normal, podría ser nuestro profesor en el colegio. Es decir, en el mismo momento que él torturaba, nosotros estábamos en el colegio y él era tan igual que nuestro profesor de ciencia. Sí, en principio no veíamos ninguna diferencia. Él estaba siguiendo órdenes, qué pasaba por su cabeza, todo este tema, todo este conflicto le sirve a ella para seguir o reconstruir los pasos de este personaje que un día llega a la revista, una revista de oposición, que no estaban prohibidas todavía, se prohibieron a partir de ese testimonio del año 1984, y él dice, bueno, yo torturé. Ese es como el titular de su declaración en su entrevista, y a partir de ahí, bueno, él tiene que huir del país, lo comienzan a perseguir, por supuesto, se refugia en Francia. Eso es lo que nos cuenta. Lo interesante del libro, y lo que está bien escrito, lo que hace que no sea solamente un desgarramiento, un libro vindicativo, solamente doloroso, en el que hay muchas escenas, obviamente, crueles de tortura, se describe ratas, métodos de tortura con herramientas, cómo eran las desapariciones cuando tiraban a la gente a los ríos, las amarraban, le colocaban piedras para que no flotaran nunca, le quitaban la identidad cortándole los dedos para que no pudieran encontrar las huellas dactilares y no los identificaran nunca, etc. Las mujeres sufrían una tortura que no les voy a contar, son demasiado crueles. La autora lo sabe, la narradora lo sabe. Y no las endulza, pero sí las narra con cierto decoro. En fin, quiero leerle una carta que ella imagina que le escribe a este personaje, al torturador. En este libro hay muchas cosas extrañas. Permítanme, perdón, este es un marcapágina. Dice la carta así: estimado Andrés, carta imaginaria, nunca se le envió. A menos que se la esté enviando dentro del libro, ¿no? Ahora dice, porque el personaje quizás esté vivo aún, en el 16. Estimado Andrés, aquí la torre de control, pequeño paréntesis. ¿Por qué le habla así? Porque en la dimensión desconocida hay un capítulo en el que el capitán Cook, tal cual es el nombre, el coronel Cook, queda perdido en un planeta. Le llegan mensajes de su familia y luego le llegan mensajes diciéndole que el planeta está siendo invadido y va a desaparecer y lo van a destruir. O sea, no va a tener nunca dónde volver, va a estar perdido en ese planeta hasta que se muera. Así ve ella este personaje en Francia. El estimado Andrés, aquí la torre de control. ¿Está usted ahí? ¿Puede escucharme? Estimado Andrés Antonio Valenzuela Morales, soldado primero, carnet de identidad 39.432 de la comuna de La Ligua. Aquí la torre de control al habla. ¿Está usted allí? ¿Puede escucharme? Quiero creer que sí, que mi voz llega hasta ese lugar, que desde algún parlante que todavía funciona en su nave desarticulada y estrellada, usted puede oírme y quizá hasta alegrarse con mis palabras. Quiero creer que su micrófono
hizo cortocircuito y que por eso no oigo lo que usted tiene para decirme. Quiero creer que cada vez que pregunto si está escuchándome, usted responde que sí, que la historia y la memoria lo han abandonado en ese sitio sin clasificación clara, pero que sigue con vida, en pie, esperando que alguien vaya a rescatarle. Creo que la maldad es directamente proporcional a la tontera. Creo que ese territorio donde usted se movía angustiosamente antes de desaparecer estaba gobernado por gente tonta. No es verdad que los criminales sean brillantes. Se necesita una dosis de estupidez muy grande para dirigir las piezas de una maquinaria tan grotesca, absurda y cruel. Pura bestialidad disfrazada de plan maestro. Gente pequeña con cabezas pequeñas que no comprenden el abismo del otro. No tienen ni lenguaje ni herramientas para eso, para entender el lenguaje del otro. El abismo del otro, perdón. La empatía y la compasión son rasgos de la lucidez. La posibilidad de ponerse en los zapatos del otro, de transmutar la piel y enmascararse con un rostro ajeno, es un ejercicio de pura inteligencia. Estimado Andrés, creo que usted fue finalmente un hombre inteligente. Cada vez que vomitó luego de ver una ejecución, cada vez que se encerró en el baño después de una sesión de tortura, cada vez que regaló a escondidas un cigarrillo o guardó de su almuerzo una manzana para un prisionero, cada vez que transmitió algún mensaje a sus familiares, cada vez que lloró, cada vez que quiso hablar y no pudo, cada vez que habló, cada vez que repitió su testimonio a periodistas, abogados y jueces, cada vez que se escondió, cada vez que huyó por miedo a ser encontrado. Cada vez y cada día usted ejerce y ejerció su lúcida inteligencia frente a la estupidez a la que fue a dar. Ser estúpido es una elección personal y no necesariamente hay que llevar uniforme para ejercer ese maligno talento. Si yo le contara, estimado Andrés, en estos tiempos que todavía no son archivados en un museo, la cantidad de buenos que no lo son y nunca lo fueron, la cantidad de héroes que no lo son y nunca lo fueron, la cantidad de salvadores que no lo son y nunca lo fueron y nunca lo serán. Me pregunto, ¿cómo contaremos la historia de nuestros días? ¿A quién dejaremos fuera de las zonas amables del relato? ¿A quién entregaremos el control de mando y la curatoría? La curatoría, como si fuese un museo, ¿no? La curatoría. Y así sigue hablando el Capitán Cook, ¿no? Bien, el libro termina. Una curita, estos son marcadores muy extraños, marca página. El libro termina con una especie de avalancha, así casi que parece que estuviese en verso, con formas entre nominales y como una especie de cascada de elementos que van resumiendo todo lo que tenía el libro, todo lo que pasó, todo lo que se cuenta, o colateralmente o como raíz, como elementos, sí, ligados a toda esta dimensión desconocida, como consecuencia, al fin, un poco la misma dimensión desconocida y lo extraño, quizá los fulgores, digámoslo así, si se me permite, de esta dimensión. Dice así. Ustedes saben que cuando termina la dictadura, Pinochet, hay una concertación. Pinochet no queda como el gran enemigo al que quiera buscar, sino que él queda presidiendo las Fuerzas Armadas. Luego es un senador vitalicio. Hasta que se le retira un poco este privilegio, es enjuiciado, en fin. Voy. Pinochet deja la comandancia del ejército y pasa a ser senador vitalicio en el Congreso Nacional. El mundo se ríe de la democracia chilena. El Partido Comunista presenta la primera querella contra Pinochet. El Chino Ríos se convierte en el tenista número 1 del mundo. Pinochet es detenido en Londres. El gobierno chileno intercede por él, pidiendo su liberación. El mundo se ríe de la democracia chilena. Familiares de detenidos desaparecidos encienden velas frente a la catedral. Pinochet comparece ante un tribunal británico.
Vemos todo a través de dibujos porque a los tribunales ingleses no entra la prensa. Muere mi abuela antes de cumplir 90 años. Fallece el cardenal Silva Enríquez, creador de la Vicaría de la Solidaridad. Esta Vicaría de la Solidaridad era una especie de inteligencia contraria al mundo de terror que implementó la dictadura. Estas personas intentaban ubicar a los desaparecidos, llevarles respuestas a las familias, aunque sean los cadáveres, ¿no? Decirle, bueno, está acá, vamos a enterrarlo, qué sé yo. Continuó. Jack Straw decide liberar a Pinochet por problemas de salud. Pinochet vuelve a Chile en un avión de la FACH, Fuerza Aérea Chilena. Se levanta de la silla de ruedas en que lo traen, rebosante de salud, para saludar al comandante en jefe que lo recibe. El mundo se ríe de la democracia chilena. Familiares de detenidos desaparecidos encienden velas en la catedral. Asume Ricardo Lagos como presidente de la República y así sigue. Hasta que termina el libro diciendo que... permítame esto. Estimado Andrés, en esta nueva vida en la que recoge callampas y lee por las tardes, probablemente usted estará acostado, soñando despierto, dormido con ratas. Andrés, el que, digámoslo así, dijo que había torturado, decía que soñaba con ratas. Es como una especie de trauma que lo persigue, ¿no? Y dice que recogía callampa porque estaba en Francia con la frontera de Suiza, un pueblito chiquitito donde podían vigilarlo, en fin. ¿Qué pasa? Que callampas son como honguitos, pero también callampa tiene una connotación sexual, ¿sí? Fálica. Recoger callampa es un poco un jueguito de palabras, ¿ya? Bien. El apodo de Andrés era Papudo, porque él venía de allí, de este pequeño pueblo, una playa. Y en esa playa, cuya característica principal es que tiene arena negra, o sea, simbólica interesante, de allí de donde es él, allí termina escribiendo la autora. Hoy día dicen que Papudo es una playa de cuicos, sí, gente adinerada. Y Nona Fernández se ubica allí terminando su novela. Y allí dice que se despide del autor, de Andrés, de esa especie de dimensión desconocida, con esa especie de vaivén de las olas que lleva y trae los recuerdos, el dolor, el mar, etc. Jugando un poco con la memoria como esta especie de fluctuación. Les recomiendo mucho este libro, Nona Fernández. Perdonen que me excedí un poquito, está largo el video, pero quería compartirlo con ustedes. Les debo algunos otros de algunos autores chilenos que valen mucho la pena. Hasta pronto, muchas gracias.